Ahora sí, muy buenos participantes de esta primera iniciativa que tiene pensada Radio Nacional Catamarca para compartir con ustedes y poder aprender un poco más de referentes en cuanto a la locución a nivel nacional. 3 minutos pasaron de las 19. Les recuerdo que esto se transmite a través de la radio, así que cada uno de los que se vayan sumando, les vamos a pedir que silencien su micrófono, van a poder hacer sus aportes a través del chat. Además, ya pudieron realizar sus preguntas previamente, ¿no? En la inscripción. El día de hoy, como les decía, es la primera de las 3 iniciativas que tenemos pensada. Se muteó el sonido. Hola, hola, buenas tardes. Bueno, ¿cómo les va? Ahí me di cuenta que estaba muteado. Bien, hoy comenzamos entonces con la primera de las tres iniciativas que tenemos pensadas desde Radio Nacional Catamarca en cuanto a la locución en el marco del Día del Locutor, que será justamente el 3 de julio. Para el día de hoy tenemos pensado, ya programado, ya está listo Flavio Solano, un reconocido locutor, periodista, licenciado en comunicación. Este es el primero de los programas que tenemos. Mañana vamos a estar hablando, les recuerdo, con Franco Patiño, especializado en doblaje, referente en este aspecto a nivel país. Y para pasado mañana estaremos en contacto con Mario Giorgi, también cada uno con sus distintos aspectos en cuanto a su formación, cada uno especializado. Antes que nada, quiero darle la palabra a la directora de Radio Nacional Catamarca, Sonia Luna, quien les quiere dar la bienvenida y también, bueno, expresarles sus sensaciones, sus sentimientos. A ver si lo podemos conectar, si nos escucha. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Muchas gracias a todas las personas que están conectadas, que están esperando este gran momento, a donde Flavio Solanas, un reconocido locutor y un maestro de la comunicación, nos viene a dar esta apertura, nada más y nada menos que Flavio. Ya los chicos lo van a presentar como corresponde. Solo quería transmitirles mi agradecimiento a todo el equipo. Esto comenzó con un sueño desde la gestión, siempre pensando que la radio pública tiene que ser una radio escuela. Y recordando que los primeros talleres los dábamos allí en un espacio muy chiquito de la radio, que es el espacio del museo, para 5 o 6 personas. Hoy hablar de más de 100 personas con esa apertura hacia la comunidad, la apertura también hacia los diferentes medios de comunicación, no solo de Catamarca, sino a nivel país. Pero esto no se podría hacer sola. Es un equipo a donde me contiene con toda su energía, así que a ellos les quiero agradecer esta posibilidad también que se han puesto la camiseta y se pusieron a trabajar para este encuentro, como lo hicieron también con el encuentro de periodistas. Agradecer a los técnicos y a todo Radio Nacional Catamarca con el acompañamiento constante para que realmente cumplamos la función de una radio nacional, que es una radio, vuelvo a reiterar, escuela. Muchas gracias a todos, no quiero hablar mucho, que ustedes puedan disfrutar este encuentro con Flavio, que es puro aprendizaje, disfruten, anoten, tomen nota de todo, porque realmente es un profesor de primera, nada más y nada menos, hijo de Claudio también Solanas, al cual siempre tenemos ahí en nuestra biblioteca algún libro de su papá. Muchas gracias a todos y muchas gracias al equipo que me llenan de emoción, la verdad, con este taller. Muchas gracias. Bien, bueno, muchas gracias, Sonia. Como decía, ¿no? Agradecemos a cada uno de los participantes, no solo de nuestra provincia, sino de todo el país. Vamos a estar hablando con Flavio Solana, que me parece que ya está conectado con nosotros. Sí, claro. Yo tuve la posibilidad justamente de tener un año entero de clases con él, y al igual que varios de mis compañeros, podemos dar fe de que él da una mirada distinta a la locución, como de alguna forma te muestra los distintos aspectos y aristas que son muchísimos dentro de esta materia,
y la verdad que para nosotros, y particularmente para mí también, es un placer tenerlo aquí. Ahora le voy a dar la palabra a Noelia Soria, colega también, compañera de Radio Nacional Catamarca, quien nos va a contar un poco sobre quién es Flavio Solana, sobre su formación y sobre su experiencia. Bien, bueno, Flavio Solana, licenciado en Ciencias de la Comunicación y locutor nacional, profesor del Colegio Universitario de Periodismo Obispo Trejo y Sanabria, redactor y locutor de noticias en el Servicio Informativo de Radio Nacional Córdoba, capacitador en taller de locución y radio en Hi-Fi, estudio de grabación. Fue miembro del Tribunal Examinador del ISER, del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica. Se desempeñó como locutor en medios audiovisuales de Argentina y Latinoamérica. Y también, bueno, fue voz institucional de empresas como, por ejemplo, Grido, Banco de Córdoba, Mitsubishi, Trivago, Arcor, gobiernos, por ejemplo, como San Luis, Misiones, Córdoba, entre tantos otros lugares que siempre lo han buscado al profe querido Flavio Solana. Bien. ¿Cómo le va, profe? Hola. Bienvenido. Bueno, luego de tantos elogios a uno le da un poco de pavor y la sensación de descender de una escalera interminable que en cualquier momento un escalón se esconde y está todo mal. Así es que trataré de ser breve, conciso. He hecho un recorte de los contenidos para esta hora en que estaremos dialogando entre ustedes y yo, o entre nosotros todos, para poder escucharnos, que es lo principal en esto de la locución, poder escucharnos, porque eso es lo que hay que educar primero, el oído, para después poder hablar. En nombre de Sonia Luna, de Noelia, de Juan Cruz, que hemos escuchado de LRA 27, quiero saludar y agradecer con un abrazo sincero por esta convocatoria, por acordarse de seguir formando, de seguir aconsejando, a través, en este caso, de la virtualidad. Complacido de estar en esta apertura de 3 jornadas con Franco Patiño, un profesorazo increíble, y Mario Giorgi, un colega de Radio Nacional, que hablará sobre la versatilidad del locutor. Vaya que si se las trae para la 3ª jornada. Bien, nos ha tocado a nosotros abrir. Quiero saludar gente de Formosa, gente de La Pampa, gente de Misiones, gente de Córdoba, mucha gente amiga. Y la verdad que, wow, me emociona muchísimo. Porque es gente que ya me conoce y escucharme de nuevo, wow. Muchas gracias por la confianza, sinceramente. Muchas gracias. He preparado un PowerPoint como para ir viendo algunas de las cuestiones que tenemos para observar. Yo quiero que ustedes me digan, ¿sí? ¿Se comparte bien? Veo la carita de Noelia y de Juan Cruz. A ver, ¿Sí? apaguen los micrófonos, por favor, dejen que solamente esté hablando el profe. Sí. Bueno, Perfecto. Bien, bárbaro. Decir para comunicar. ¿Por qué decir y no hablar para comunicar? Hablar habla cualquiera. Decir es decir con el cuerpo, pero con el cuerpo todo. El lenguaje gestual, las emociones que trasuntan a través del cuerpo y ello a través del sonido de la voz. Pues entonces para mí decir es comunicar. Hablar seguramente podría llenar cualquiera que quiera realizarlo, pero el arte de decir es un poco más complicado. Gente, antes de leer o decir para el otro, porque estaremos tratando de conceptualizar algunas cuestiones en las cuales iremos avanzando. En la enseñanza formal, ¿de qué se habla? De, primero, una teoría, un concepto, posteriormente una práctica de esa teoría, inmediatamente una aplicación. Son todas cuestiones distintas y que están directamente relacionadas con el área educativa. Y luego, fuera de ello, está lo que se llama la industria o el mercado. ¿A cómo? Entonces lo que te enseñan en las universidades o en un curso o en un taller, ¿no es lo que está en el mercado?
En un taller, en una charla, en un curso, es probable que sí, porque se empata lo que se hace en el mercado, se replica. Pero en un lugar donde tienen la posibilidad de brindar un poco más de tiempo para utilizar técnicas vocales de locución y fonoaudiología para poder sacar lo mejor de la voz, es altamente probable que te indiquen cómo hacerlo de la mejor manera y con la voz sana y no estropearte una herramienta vital como es la voz. Pues entonces, antes de leer o decir para el otro, vamos a ver, no, está mal expresado. Observaremos algunas cuestiones inherentes a lo conceptual. Debemos de reconocer nuestro propio sonido, sin enmascaramiento. ¿Ustedes han visto alguna vez un cirujano plástico o un cirujano que vaya con el bisturí y con la casaca o la cajetilla a la carnicería y te pida 1 kilo de chorizos? Porque habitualmente hemos escuchado nosotros que alguien va y, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Me das 1 kilo de chorizo? ¡Qué buen día hoy!, ¿no? Uno se saca el traje y hace de persona común. ¿Saben por qué? Porque antes de ser locutor, antes de ser lo que fuere, somos alguien, somos personas, sin olvidarnos quiénes somos. Entonces, la base es desde allí, desde el propio sonido, sin enmascaramiento, porque si no, es probable que yo esté escondiendo algo o tenga temor de mostrar algo. Sin enmascaramiento. Si es con tonada de regionalismo, si fuese lo habitual. Y que salga. ¿Para qué? Para tener una base y desde allí partir. Y si yo quiero luego utilizar otra voz, hacerlo desde una base, pero saber qué tengo que poner o qué tengo que sacar. Porque si no, voy a estar comenzando desde un enmascaramiento, desde una fantasía, desde una careta. Por eso digo, hay que reconocer el propio sonido y para eso hay que educar el oído. Florituras. ¿Qué son las florituras? En la música, lo que a locución significa figuras de entonación. Pues entonces deben estar de acuerdo, acordes al texto. Ya veremos algunos ejemplos de ello. Los verbos jamás se preguntan, jamás. Alteración del ritmo de la frase solamente cuando lo merite, como acabo de hacerlo, pero no ameritaba alterar y acelerar el ritmo, sino todo lo contrario, quizás hacerlo un poco más lento. Entonces, se altera el ritmo, pero de la frase, no de la palabra, sino de la frase, porque la palabra tiene su tempo. Hay una melodía que conserva su tiempo. Yo no puedo decir tiempo, salvo en algunos textos publicitarios que así lo requieran. Hablar es muy probable que técnicamente sea parecido. Puse igual porque no había un signo de parecido. A leer. Decir, sí, es interpretar con todo el cuerpo. Se ve con los ojos, pero se mira con absolutamente todo. Es simplemente para que tengamos una idea de lo que vamos a decir en cuanto a el servicio informativo o cuando se leen los textos noticiosos. Definamos qué es lectura. Lectura. Nombrar los vocablos uno detrás de otro sin cortar ni cantar, que es lo que estoy haciendo. Respetando los signos de puntuación y de acentuación, que es lo que acabo de no hacer. Además, se deberá observar la relación de jerarquía entre las palabras, cosa que no he hecho en la lectura de recién. ¿Está claro? Creo que en la primera parte no hay demasiada confusión al nombrar ello. Una palabra detrás de la otra sin cortar ni cantar. Cuando uno corta, pregunta, ¿el gobierno de la provincia de Catamarca, junto a todos los ministros? El gobierno de la provincia de Catamarca, junto a todos los ministros. Si yo separo el verbo del sustantivo, no tendría sentido. No tendría sentido, porque ¿para qué está el verbo que modifica al sustantivo? ¿Para qué lo separo? Todo lo contrario, lo debiera unir rápido. No, en su tiempo natural.
La relación entre las palabras, la jerarquía que hay entre unos y otros. Y ustedes dirán, ¿puede haber relaciones de jerarquía? Sí. ¿Ustedes conciben, por ejemplo, que una preposición sea más importante que un sustantivo? No. No, claro. Perdón, es una pregunta retórica. Y voy un tanto acelerado quizás y le pido 1000 disculpas. Pueden preguntar luego lo que quieran, pero he seleccionado estas cuestiones de contenido para poder desarrollar la charla. Decía, la jerarquía. Hay 10 vocablos, palabras, que conforman generalmente las oraciones, los textos. ¿Cuáles son? ¿Con qué comienza una oración de manera habitual? Con el artículo. El artículo es el artículo que puede ser masculino o femenino. A propósito, estoy totalmente a favor del lenguaje no sexista. ¿Estamos? Y pido 1000 disculpas, porque ya soy grande, soy viejo, si no me voy adecuando de manera total a lo que es el lenguaje más que inclusivo, no sexista en el día de hoy. Le pido me tengan paciencia, por favor, a todas las personas presentes. Artículo, masculino o femenino. Luego un sustantivo, masculino o femenino. Adjetivo. ¿Cuáles más? Son 10 en total, aunque algunos autores dicen que son 9. Aquí están. Este PowerPoint, y luego lo entrego, y si no, quedará grabada seguramente esta charla para que, si tienen ganas y les da por ahí, la observan nuevamente. Artículo, sustantivo, verbo, adjetivo, pronombre, adverbio, conjunciones, preposiciones, interjecciones. Las interjecciones, por si no la tenemos muy presente, son esas... que eso dice, y mucho. Y las contracciones, que algunos autores lo toman como parte de vocablo y otros no, porque antes de ser contracciones ya eran otras palabras, a, e y de, el. Pues entonces al y del se pueden, cómo no. De todos modos, no tienen demasiada jerarquía frente a sustantivos, verbos, adjetivos, pronombres y demás. Hasta ahí, creo, a mi buen saber y entender, estamos explicando más o menos bien. Seguimos. Redacción de lectura. Redacción y lectura de noticia. Una idea, una oración. ¿Hay oraciones subordinadas? Sí, seguramente, cuando hacemos un copy-paste de la prensa escrita. Más allá de que el párrafo sea largo o no, o demasiado extenso. ¿Por qué? Porque yo debo de realizar un texto acorde a la respiración. Por ello es que inmediatamente después coloco coordinación fonorrespiratoria. ¿Qué es la coordinación fonorrespiratoria? Coordinar, empatar entre la respiración y la fonación. Es decir, el aire que tomo debe ser proporcional a lo que luego expulso. Si yo tengo que decir simplemente un separador, ¿cuánto aire voy a tomar? Locales. Y hay algo que no estoy conceptualizando. ¿Por qué? Porque si yo tomo demasiado aire, es probable que si no tenga buena retención a través de los intercostales y luego el soplo con los abdominales, es probable que tire demasiado aire de entrada, o bien que haga un golpe glótico. Y la primera sílaba golpee demasiado. Entonces, ¿cómo saldrá? Locales. Y no es locales, sino locales, con acento prosódico en la A, grave, locales. ¿Está? La coordinación fonorrespiratoria. Tomar el aire necesario que debo de tomar para decir lo que tengo que decir, ni más ni menos. Por eso es que una idea, una oración, y de manera general, se escribe en la noticia para radio. Para radio. Renglón, renglón y medio. No más. Porque no te alcanza el aire. Y si te alcanza, lo estás retaseando en algunos lados. Pues entonces, renglón y medio, creo que firmo y entrego. La letra I es un nexo copulativo. ¿Qué significa copular? Unir. Pues entonces yo no puedo decir las provincias de La Rioja y Catamarca, porque así, primero que le estoy dando una predominancia con la intensidad sublime. Y segundo, que separo una cosa de la otra cuando debieran ser ambas. Y tienen la misma jerarquía, porque son dos sustantivos propios.
La Rioja y Catamarca. Pues entonces la I será simplemente para anexar a estos dos sustantivos propios. La Rioja y Catamarca. No, La Rioja y Catamarca. Artículo, preposición, conjunción no son más importantes que verbo o sustantivo. Lo que hacemos de manera general es darle mayor relevancia e importancia con la intensidad. Si nosotros nos olvidáramos de la intensidad, ¿cuánto ganaríamos? La relación entre intensidad e intención deben regularse de modo tal que no haya grito, pero tampoco se relaje en lo final. Esos que no se escuchan, que ya no me alcance el like, onda los chalchalé, que hacían una canción y cantaban media, porque todos los finales... El economizar el aire no es del todo sano para decir. ¿Por qué? Porque el otro quizás tenga que decodificar esperando ver si quiso decir eso o no. Pues entonces, economizar el aire no será muy sano. Sí, tratar de dosificarlo de modo tal que tanto el comienzo como el final de la oración se escuchen casi del mismo modo. Porque el punto final no es lo mismo que el inicio. Lectura de noticias. Se debe de diferenciar título de bajada. ¿Cómo? Con ritmo, con tono, con intensidad. No solo con intensidad, con ritmo, con tono y con intensidad. ¿Qué sería el ritmo, por ejemplo? ¿Qué sería el ritmo, por ejemplo? Solo ello. ¿Relentar o acelerar? ¿Qué sería el tono? ¿Qué sería el tono? Eso, no más. No estoy involucrando la intensidad, ¿eh? Ahora, si quiero involucrar la intensidad, sería ritmo, tono, intensidad. Mismo tono, pero distintas intensidades. Y yo debo de ser consciente de ese trabajo a través de técnicas vocales. Lectura en duplas. Debe de haber armonía en voces. ¿Qué significa una armonía en voces? Generalmente que no pasen una octava. ¿Por qué señalo esto? Porque es la octava del piano, la que se toma como referencia de do a do. Pero no solamente en tono, porque eso sería tono, de do a do, do, la, la, sino en ritmo. Yo no puedo colocar en un dueto a una persona que me hable de este modo, con otra persona que habla de este modo y siempre están, no gritando, pero dando énfasis en todos los... Porque no es compatible. No hay armonía. Un pullover amarillo con un pantalón verde. Así queda. Al oído. Hace ruido. Y pierdo mucho tiempo en decodificar. Pues entonces debo de empatar. ¿Cómo? Si yo leo muy rápido y mi compañero muy lento, el que va lento se apresura un poco y el que va rápido relenta. Si yo grito y el otro tiene una voz chica, uno hace una parte y el otro hace otra. Eso es armonía, pero también armonizar entre compañeros. Respetar el estilo de la radio. Jerarquizar vocablos como sustantivos y verbos, no solo con intensidad. Bueno, eso es muy común, muy común. No solamente relentar antes del verbo, sino también golpear en demasía, más allá de los acentos o la acentuación prosódica u ortográfica para con el verbo. Imagínense un verbo que sea en pasado. Es algo que ya sucedió. Yo no lo puedo dudar. Un verbo presente es lo que está pasando, es lo que está sucediendo. Le tengo que dar la importancia semejante. Lo que pasará, y puede ser, también se podría incluso hasta enmascarar con un potencial, pero de esto ya hablaremos y hacemos un ejemplo claro, concreto y cortito. Respetar el estilo de la radio. ¿Por qué? Porque hay radios que tienen, por ejemplo, manuales explícitos o implícitos. Radio Nacional, Voces de la Historia, ha hecho, no sé si se ve ahí. ¿No? Sí, se ve de 10. Bien, perfecto, bárbaro. Gracias, Juan Cruz. Y sé que están silenciados, perdón, hago una pregunta al aire. Este libro es de 2010 y es de 1937-2010, Historia de la Radio, que incluso escribe Mario Giorgi, porque es parte de la historia de
Radio Nacional. Y este no es un libro de estilo propiamente dicho, de cómo deben ser los conductores de programa, ni el estilo que deben de tener la lectura y armado de noticias, pero sí la historia y cómo nos afecta esa historia de la radio pública. Escrito en 2010, un compilado que se hizo en el año 2010, pertenece a Carlos Zulanowski y la recopilación a Susana Pelayes y un equipo que trabajó con Pelayes, con Susana Pelayes. ¿Está? En Córdoba, por ejemplo, no sé de Catamarca y pido mil disculpas, de alguna otra provincia tampoco sé, desconozco y sería muy bueno que me lo hagan llegar si ustedes tienen conocimiento, de que tengan un manual de estilo. ¿Qué es un manual de estilo? El que tiene, por ejemplo, Radio Mitre. Radio Mitre tiene un manual de estilo para la realización de las noticias, de los informes, de cómo deben ser redactados y cómo deben de ser dichos, cómo deben de ser leídos. Incluso te preparan un mes antes de salir al aire y demás. Eso es un manual de estilo explícito. Hay otras radios que lo tienen de manera implícita. Si es una radio popular, uno ya sabe cómo debe de actuar frente a la radio popular. Y si es una radio clásica, también debe de saberlo. ¿Estamos? Bien. Por eso son tan importantes los estilos. Flavio, acá en Radio Nacional tenemos un manual de estilo. Mira, en Radio Nacional Catamarca, el Catamarca, sí. Bueno, si fueras tan gentil, yo te lo voy a pedir porque siempre me hacen falta referencias. Muchísimas gracias. ¿Cómo no, profe? Sonia, muchas gracias. Los verbos jamás se preguntan. ¿Y los potenciales? Porque los potenciales, los compuestos son los simples. Habría finalizado su mandato o finalizaría. ¿Está? El potencial compuesto y simple. Si yo, aparte de que es un verbo eventual, porque eventualmente puede suceder o no, por eso es un evento, es de eventual, el potencial. Es eventual, pues entonces. Si yo encima lo dudo, estoy dudando dos veces. Yo no puedo decir, habría preguntado, sino habría preguntado. Y preguntaría, no, preguntaría tal o cual cuestión. Los verbos siempre son afirmativos, jamás se preguntan. Las cortinas musicales. ¿En noticias son importantes? Sí, claro. Depende de la artística que utilice la radio como la voz identificatoria de una emisora, de un canal de televisión y demás. Pero en este caso estamos hablando de radio. Así es que es sumamente importante, porque yo estoy convencido que no es lo mismo una cortina musical, onda Libertango, con una de Lito Varas González y con otra que sea un tanto electrónica. Son distintos los ritmos, los compases y la melodía. ¿Está? Hay tantas lecturas como radios, personas y estados de ánimo existan. ¿Por qué? Porque somos seres atravesados por emociones. ¿Qué significa esto? Seres atravesados por emociones. Una persona se levanta a las 6 de la mañana, va a trabajar, toma un taxi. Bueno, en época de pandemia, bueno, se va caminando, ahí va. Vive a 3 cuadras de la radio. Dos personas que viven a 3 cuadras de la radio. Van caminando los dos. Viven en lugares opuestos. Y se van acercando 3 cuadras y 3 cuadras. Uno cuando va viniendo tiene cerca el río, un bar que abre muy temprano y el mozo que está acomodando las sillas siempre está silbando a esa hora con una musiquita que le acompaña tranquilo. El que viene del otro lado, a la cuadra y media, se encuentra con que en ese instante que va pasando por la esquina hay un choque. No solamente hay un choque, sino que es una persona que conoce y está herida. Está herida, pero lo atienden rápidamente, así es que él no se detiene y hace lo que tiene que hacer. Esa persona, en los primeros 30 minutos, 60 minutos, ¿cómo piensan que puede llegar a estar en cuanto a lo que se ve afectado o no por las emociones? ¿Va a ser lo mismo que la otra persona? Bueno, puse un ejemplo burdo, pero absolutamente todos y cada uno de nosotros, todas las personas, todas y cada una de las personas está atravesada
de manera constante, permanente, por emociones. Por ello es que digo, habrá manuales de estilo, implícito o explícito, pero también hay tantas lecturas como radios, como personas, como estados de ánimo y como ahora dentro de los días ya existan. ¿Está? Redacción y lectura en LRA7 Radio Nacional Córdoba, que es lo que yo habitualmente realizo. Hago una búsqueda y una selección de lo que uno considera más importante. Más allá de la cantidad de años que uno tenga en esto, porque yo puedo estar durante 30 años haciendo lo mismo y por ejemplo, hago publicidades y me como todas las eses. Ah, pero hace más de 30 años que soy locutor. Bien. La búsqueda y selección que uno realiza, considero, de esto se podría hablar durante mucho tiempo, y podríamos estar de acuerdo o no, pero quise sentar este precedente y nada más como para que sea la punta del iceberg, digo bien, y que se pueda seguir conversando. A ver, esta búsqueda o selección siempre se va a generar por cercanía, por pertenencia, por historia. Lo que más le puede llegar a afectar a la población que uno piensa que le está escuchando. Ah, no, pero transmitimos también en Internet. O sea que me están escuchando desde Alaska. Está bien, pero en Canadá, uno de Ottawa, ¿te va a estar escuchando que hablen francés? No, es probable que te escuche un argentino que está allá. Entonces, esa cercanía o ese sentido de pertenencia o esa historicidad que tienen ambos, el que comunica y quien está del otro lado, se van a sentir identificados. Pues entonces la selección que yo realice va a ser precisamente por ello. La estructura varía en tanto sea más o menos interesante el hecho, de acuerdo al criterio de selección que yo tenga. Históricamente ha sido local, nacional, internacional, deportes, HTH. Hora, temperatura, humedad o pronóstico, en fin, según como cada radio lo tenga. O es probable que algunos digan primero la temperatura, pero la estructura es históricamente esa, la que te enseñan en los institutos, en las academias, en las universidades, y uno ve después que puede o no ser así en el mercado, en la industria. ¿Está? Hubo una época, por ejemplo, en Radio Nacional, en que te brindaban, yo tengo más de 30 años así que te brindaban un trámite interno, un TI, que se denomina, aquellos que hace tiempo que están saben de qué hablo, en el cual, emanado por el director de todas las radios nacionales, mencionaba cómo debía ser la síntesis informativa. La primera, se hablaba de quien fuera titular del Ejecutivo. La segunda noticia, de ministros integrantes del gabinete. La tercera noticia, de una provincia que sea afín al gobierno central. La cuarta noticia, deportiva. La quinta, si hubiese tiempo, cultural. Era un TI, un trámite interno. Eso sí era explícito, con firma y fecha. ¿Se puede modificar? Yo tengo entendido que nuestra profesión es un servicio. Y si es un servicio a la comunidad, ¿cómo no se va a poder modificar? ¿O cómo no se podría modificar? Quiero creer que sí. Me encanta creer que sí, que se puede modificar. Por ejemplo, y puse 3 supuestos hechos. Fallece el Papa Francisco, o falleció el Papa Francisco. ¿Vamos a dejar como noticia internacional y la tiramos casi al último? Argentina campeón de la Copa América. ¿Cómo? O comenzaron a distribuirse las vacunas, las Sputnik V hechas en Argentina. Que esto va a ser en breve, en brevísimo plazo. ¿Dónde lo voy a poner? Vivo en Formosa, en Catamarca, en Córdoba, donde sea. ¿Dónde lo voy a poner? Comienzo con eso en la síntesis informativa, apenas sepa esa info. Es lo que yo quiero creer. Como redactor, lector y editor del RA7, lo primero que hago es
selecciono las noticias que creo interesan conocer a esa hora. ¿Por qué? Porque en Radio Nacional Córdoba, el único encargado de realizar la tarea que digo que hago, como redactor, lector, editor, soy yo. Se realiza durante la mañana y cada 60 minutos, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30 y 11:30. Entonces, selecciona lo que considero pueden llegar a interesar a esa hora. Redacto. Practico. Practico incluso cuando estoy redactando la noticia. ¿Está? Las grabo. Edito el off. Inmediatamente edito la síntesis horaria de la hora que fuere y envío a la mesa de Radio Nacional Córdoba, a mi operadora, perdón, no es mía, pero la siento como que sí, es mi jefa, Irupe. Envío a ella, a su correo electrónico, la síntesis completa. ¿Qué significa la síntesis completa? Y así lo pongo, síntesis 7:30 completa. ¿Qué va? El off, más la cortina, más los copetes, más el cierre. Es decir, va para ponerla como si fuera un cartucho. Ahora hacemos una demostración. Y también envío el off al encargado de seleccionar los informes para la cadena, es decir, los informes que se realizan de manera habitual para Radio Nacional Buenos Aires o para quien sea la Radio Nacional encargada de realizar el panorama informativo. ¿Está? Panorama Nacional de Noticias, digo bien. Si ustedes me permiten, yo quisiera primero dejar de compartir. ¿Está llegando bien, Juan Cruz, Noelia? Excelente, Flavio. Sí, Clarísimo. excelente. Bueno, gracias. He dejado de compartir. Sí, perfecto. Ahí está. No, soy una cosa con la tecnología tremenda. Ahora se va a poner un poquito más difícil la cosa, porque voy a tratar de abrir una ventana, de compartir una ventana. Programa es el Adobe Audition, cualquier programa sirve. Cualquier programa sirve, el Adobe, el Audacity, cualquier programa para grabar sirve. Seleccionamos un archivo de audio, 4400, mono, 32 flotante, le ponemos play. Comenzamos a grabar. Yo he seleccionado apenas un recorte de lo que es el título, no título y bajada, perdón, por los tiempos, ¿está? Porque si no se va a hacer muy largo. Pero no van a ver ustedes lo que yo estoy leyendo, pero sí van a ver lo que se está grabando. ¿Está? Por ejemplo, ahí ya he puesto para grabar y se está notando. Bien, eso lo voy a cortar, no hay problemas. La temperatura actual en Córdoba capital 3 grados 2 décimos, la humedad 75%, máxima 17 para hoy. El Ministerio de Salud autorizó la realización de cirugías ambulatorias que no requieren internación. Con la llegada de más dosis de Sputnik V, Argentina superó los 25 millones de vacunas recibidas. España aprobó una ley para la autodeterminación de género. Maradona ya tiene su mural en México. Tiempo que seguirá frío y seco, cielo ligeramente nublado, vientos leves a moderados del sector noreste, poco cambio de la temperatura, máxima 17 para hoy. Bien. Esto lo que hago es, primero, cortar. Voy a sacar, así se escucha. La temperatura actual en Córdoba capital 3 grados. Se escucha entrecortado, lo sé, pero es para que tengan una referencia. Luego, ¿qué hago? Selecciono, me voy a efectos, amplitud y comprensión, limitador forzado. ¿Dónde lo coloco? En -3, porque es habitualmente un lugar en que se escucha bien, no rompe, pero tampoco queda muy bajo. Como se grabó muy bajo, lo voy a limitar por segunda vez. ¿Está? La temperatura actual en Córdoba capital. Ahí edito. Generalmente, entre una noticia y la otra, yo edito con silencio y dejo 3 segundos. ¿Para qué? Para que pueda subir y bajar la cortina. ¿Está?
Bien. Lo voy a hacer lo más rápido posible. No hubo equivocaciones digo bien, yerros, pues entonces es más fácil, porque cuando tenés que editar tus malas lecturas, te demora mucho tiempo. Esto es... Mural en México. Tiempo. Ahí le tengo que poner el copete de tiempo. Entonces busco en mis archivos, yo ya lo tengo cargado en mis descargas, pues entonces busco en mis descargas, lo tengo por supuesto hace mucho tiempo, y ahí está, el informativo boletín con la cortina, el informativo cierre y demás. Busco tiempo, copio, vuelvo y pego, y compruebo. Datos del tiempo. Tiempo que seguirá. Quedó perfecto. Pero a Maradona. Eso es deporte. Entonces, colocaremos lo de deportes. Hago exactamente lo mismo. Copio y pego directamente. ¿Está? Bien. Ya, me falta 17. 17 para hoy. Ahí finaliza. ¿Qué me falta? El cierre de la noticia. Bien. Pues entonces voy, busco y pego el cierre. Una vez que yo tengo el off, lo marco, luego le daré otro título, porque tiene título 2 nada más, y lo pongo en multipista, en una nueva sesión de multipista. Me va a abarcar número 1, me va a decir que ya existe, pero no importa, yo la voy a hacer de nuevo. Y se coloca en multipista. La corro hasta los 10 primeros segundos, ¿por qué? Porque es lo que me ocupa la intro hablada de la cortina del informativo. ¿Está? Entonces lo que hago es, no hace falta copiarla, la inserto en la multipista, en la sesión sin título 1, que es esta, y la pongo desde el principio. La voy a dejar correr. Nacional Noticias. El país en una sola radio. La temperatura actual. Bien, con el control y con la ruedita del mouse se agranda o se achica. Está en volumen 0, 0 dB. Cuando empieza a hablar el locutor, lo bajo a menos 14.1. ¿Por qué es un estándar? Es lo que me dijeron las operadoras, las 3 que he tenido de Radio Nacional Córdoba, que es así como suena bien. Y yo le creo. Yo le creo. Y para cuando deja de hablar el locutor, pongo en 1.3 positivo. Ya cuando finalice de hacer esto, les voy a dar la posibilidad de que lo escuchemos completo. Así observamos y vemos de qué se trata. Este es muy cortito, así que lo vamos a hacer rapidito, así nomás. 13,6, si no baja. Es a pulso, así que imagínense. Bien, la voy a dejar correr porque total dura menos de un minuto. Nacional Noticias. El país en una sola radio. La temperatura actual en Córdoba capital 3 grados 2 décimos, la humedad 75%, máxima 17 para hoy. El Ministerio de Salud autorizó la realización de cirugías ambulatorias que no requieren internación. Con la llegada de más dosis de Sputnik V, Argentina superó los 25 millones de vacunas recibidas. España aprobó una ley para la autodeterminación de género. Deportes. Maradona ya tiene su mural en México. Datos del tiempo. Tiempo que seguirá frío y seco, cielo ligeramente nublado, vientos leves a moderados del sector noreste. Poco cambio de la temperatura. Máxima 17 para hoy. Y ahí se me mezclan las dos cortinas. Bien, entonces hay una que tiene que desaparecer.
que es la cortina que me queda pegada desde el principio. Selecciono la cuchilla, voy de nuevo con el marcador que mueve y la dejo pública. Luego verifico que esté todo bien. Con el botón derecho del mouse hago clic, tanto arriba como abajo, es indistinto. Me voy a mezclar sesión en nuevo archivo, sesión completa. Una vez que hago esto, me mezcla la sesión y queda. Y le pongo el nombre que corresponde. Por ejemplo, síntesis 930, completa, porque esta está completa. Está en WAV. La cambio a MP3, ¿por qué? Porque va a ser difundida una sola vez y va a ser mucho más rápido, no pesa tanto y no cargo demasiado la máquina, ni para el operador ni para mí. Esta yo la tengo en el escritorio, así que la dejo allí. Me dice que voy a perder, a través de la compresión, fidelidad. No importa si lo pierdo. Ahí está, entonces se compacta y queda. Y lo que había quedado como título 2, que es el off nada más, le pongo ese título. Off, y habíamos quedado en 930, creo. Bien, ¿no? Off 930, MP3. Y guardo. Inmediatamente voy al mail, tanto sea de el operador, la operadora, Irina, en este caso, Irupé, perdón, en este caso, y va la síntesis completa, y en el caso de Telki Sosa, que es el operador que hace home office, hago el envío del off para que lo entregue luego a la Radio Nacional que realice el panorama nacional. Ese sería el trabajo y cómo se desarrolla desde casa, porque yo trabajo desde que se inició la pandemia, el 20 de marzo del año pasado, en mi domicilio. Así es que seguramente habrán notado que había alguna chiquilla que entraba y salía. Eso pasa a menudo, siempre, todos los días. Tengo 2 gatas, 2 nenas y eso. Solo eso. Nada más. Y es un placer, sinceramente es un placer. Voy a seguir compartiendo, en este caso, el PowerPoint, porque quedaba pendiente hablar algo relativo a las publicidades. Como sé que la publicidad institucional a mucha gente por allí le interesa y otro tipo de publicidad también, yo lo único que he hecho en la selección de contenidos, porque se llevaría muchísimo tiempo, es catalogar cómo las podría uno agrupar a estas publicidades. Si se está compartiendo de manera correcta. No, todavía no. Todavía no. Todavía no. Ahora sí. Bien, ahí está. Pero voy al siguiente. Estilos publicitarios. PNT, tradicional y no tradicional. El tradicional es el que va de manera monótona y un tanto acelerado. Oferta válida hasta el 5 de octubre, agotar, esto es lo que ocurre primero. Se lee así, no, va con un pitch. El no tradicional es el que sigue la melodía de la publicidad del cuerpo principal. Por ejemplo, con personal, es tu forma de comunicarte. Oferta válida hasta el 5 de octubre, hasta agotar stock. Lo que ocurre primero. ¿Sí? Sigue la melodía del cuerpo principal. Ah, no, ese es el legal, perdón, me equivoqué. Ese es el legal. Monótono o misma melodía del cuerpo del texto. El PNT tradicional es como surge, es un chivo, nace con el Negro Olmedo en televisión y bueno, ya saben la historia. Y el no tradicional es el que te guionan inclusive todo y te dicen los creativos, debe de sonar como si no te hubiese leído y no fuera un PNT. En fin. Luego hay ofertos relatos deportivos, donde vale todo. ¡Vecina! ¡Ofertonarán Super Bea! Estás ahorrando 3x2 en vinos finos. Y arriba, abajo, al largo. Vale todo, ¿eh? Vale todo. Vale todo. A la cabeza de gorras y sombreros Jackson. Everready, una pila de vida. ¡Tenemos tiempo! El partido de fútbol, vale todo. En relato u oferta. La comentada es lo que más garpa en el día de hoy. ¿Por qué? Porque es lo que está casi saturando, entre un 70, 80 y quizás un poco más en las tandas publicitarias. Sí. Con jabón Dove, mi cuerpo
siempre estará natural. Jabón Dove. Na, 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 na. Es moda. Es moda. Y el locutor tiene que saber vestirse a la moda. Y tiene que saber hacer eso, y lo otro, y lo otro, y lo otro también. El acting. No, mira lo que te compraste. Sí, ¿te gusta? Acting. Publinota. El secretario de Comercio y... No, sería el secretario de Turismo de Antofagasta, nos visita. Publinota. El infomercial son las viejas gacetillas que enviaban, que también se pueden utilizar como lectura. La lineal o apelativa nace con Infinia, que... ¿por qué apelativa? Porque apela a las emociones, a los sentimientos. Y en Parda, por ejemplo, una emoción de pertenencia, de cariño total con Infinia. Primera foto, primer cuadro. Un abuelo con un nieto tomando algo en la YPF. ¿Está? Y yo estoy hablando de las formas de decir, no de las formas de escribir, que quede claro. La forma de decir sería, como aquella primera vez que tu abuelo te contó todo. La segunda foto está en un bote pescando el abuelo, que es el padre en este caso, con el hijo, que sería el padre del nieto anterior. ¿Bien? Y están pescando ahí los dos. O esa primera vez que te llevó donde vos más querías. Así te vas a sentir cuando le pongas Infinia a tu auto. ¿Qué carajo tendrá que ver? Pero bueno, lo comparan de ese modo y lo hacen así. Y entra como piña. Bueno, son distintas formas de decir los textos publicitarios. Promos promocionales va golpeando mucho sobre la sílaba tónica. Este sábado no te va a gustar. Son bastante... muy posi, muy proactivos, mucha energía, divinos para hacerlo. Y lo que hoy se está usando mucho es el storytelling. ¿Qué es esto? Es el arte de contar una historia donde el objetivo es una definición de Wikipedia, que el público se enamore de vos. En locución sería el relato en primera persona. Por ejemplo, en Buenos Aires se empezó a utilizar con la gobernación de Vidal, que la voz se ponía casi al lado de ella para decir: estamos llegando a todas partes. Gobierno de la ciudad. En Córdoba se replicó algo de ello y, por ejemplo, hay frases, o la frase final es: entre todos podemos y hacemos más. Gobierno de la provincia de Córdoba. 14 puentes que unen a la ciudad. También estamos haciendo todo lo necesario para que los cordobeses se sientan mejor. ¡Ay, acompáñame! Es esa la historia. Bueno, de ese modo, son más o menos algunas de las publicidades o estilos publicitarios que podemos encontrar hoy en algunos de los medios. Pero ustedes habían solicitado, ¡ay, qué tarde que es! Habían solicitado algo de institucional, sobria y comentada, que yo le había dicho de ese modo. ¿Ustedes sabían que se pueden hacer por brillo, color o melodía? Y usted dirá: no, la voz no tiene brillo. No, sí tiene brillo. Ah, tener color. Sí tiene color. Melodía, saben lo que es la melodía. Voy a cambiar únicamente de melodía. Voy a cambiar de melodía a Sanatorio Pasteur. Melodía. ¿Cuál es la melodía? La, 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 la. Sanatorio Pasteur. 50 años cuidando de su salud. Solamente melodía. Sanatorio Pasteur. 50 años cuidando de su salud. Melodía distinta. De brillo. Brillo está relacionado a las cuerdas vocales y cómo están ellas de juntas y apretaditas para que suene de este modo: opaco o con más brillo, opaco o con más brillo. Sanatorio Pasteur, 50 años cuidando de su salud. Sanatorio Pasteur, 50 años cuidando de su salud. Misma intensidad, mismo tono, pero cambia desde la fuente. Ahora cambiamos de color.
que está relacionado a dónde va ubicado en el tracto vocal, que es desde el cartílago tiroides, aquí la nuez de Adán, hasta la punta de los labios. Esto se llama tracto vocal y es donde sucede la fonación, porque luego de los labios hacia afuera se conoce como sonido humano. Toda esta parte del tracto vocal es fonación. Y según donde yo coloque el foco de resonancia, va a sonar de un modo o de otro, con diferente color. Por ejemplo, donde va en las arrugas palatinas, la I. Sería Sanatorio Pasteur, 50 años cuidando de su salud. En la O, mismo tono, misma intensidad, ¿eh? Sanatorio Pasteur, 50 años cuidando de su salud. Que no es lo mismo que el color. Sanatorio Pasteur, 50 años. ¿Está? Bien. Y así con todo. Imagínense si a eso lo mezclamos. Un poquito de brillo, un poquito de color y suavizamos la melodía. Sanatorio Pasteur, 50 años cuidando de su salud. Y así con todas las publis. ¿Hay mucho para hablar? Sí, claro. Máximas o mínimas de la locución. En la locución nada está mal. ¿Quién tiene la vara? ¿Quién la tiene? Díganme. ¿Al que paga? ¿El dueño de la radio? Pero ¿quién tiene la vara para medir verdaderamente lo que está mal o lo que está bien? La gente, la que decide. Es subjetivo, es arte. En todos y cada uno de nosotros hay un artista, en este caso, de la voz. Pues entonces, seamos artistas. Y si está al aire, no está ni bien ni mal, es un hecho. No peleemos contra el hecho. Nos desgastamos en vano. Sí, tratemos de estar allí. Y en todo caso, el objetivo será siempre decir para poder comunicar. Esto es lo que habíamos preparado. Gente, muchísimas gracias. Excelente. Excelente, profe, como siempre. Tenemos un par de preguntas ya para ir finalizando, ¿le parece? Bueno, hay muchísima gente y lo estamos viendo, está conectada en este momento y es un placer para Radio Nacional Catamarca tener tanta gente. Decíamos, repetimos ahora que todo esto está grabado y por las redes sociales de Radio Nacional Catamarca, por Instagram o por Facebook, va a estar el link para que puedan vuelvan a ver todo esto, ¿sí? Una de las preguntas que tengo por acá, ¿cuál es la manera correcta de escribir para radio? Bueno, lo decía por aquí Rodrigo Riquelme, uno de los mensajes, bueno, que lo hemos hablado, también lo habló usted, profesor. Bueno, ¿cómo acomodar la voz para cierto tipo de noticias? Bien, también. Sí. Sí, generalmente, por ejemplo, para responder esa pregunta, es altamente probable que uno vaya adecuando su forma de hablar de acuerdo a la noticia, pero uno puede irse muy lejos de lo que es la radio en sí, donde uno está trabajando. ¿Cómo se llama eso? Tesitura. ¿Qué es la tesitura? Es la postura que yo tengo en ritmo, en tono, en intensidad, en interpretación, para que cuando yo sintonice esa radio y escuche noticias, o cuando escuche noticias, sé que es esa radio y no otra. Que no se confunda. Pues entonces no me debo de salir tanto de esa postura en tono, tono, tono. O intensidad, intensidad, intensidad. Yo no puedo leer una noticia. Maradona está en Córdoba. No hay forma. Yo tengo que discernir entre de los tonos que tengo, que aproximadamente serán 7 los que debe de manejar un comunicador, cuáles voy a utilizar. Bien. Después, alguien que hace el panorama de noticias, ¿cómo sigue el panorama de la tarde? Si hay que comenzar de nuevo o reciclar info de la mañana a la hora de armar un panorama para la tarde. ¿Qué es lo último en noticia? ¿Cuál es el hecho noticiable? El hecho noticiable no es el contexto. El hecho noticiable es lo que pasa ahora. Entonces yo digo lo que pasa ahora y lo contextualizo. Sería la forma más coherente, porque el hecho noticiable es que falleció una persona que se había accidentado. Yo no puedo decir, se accidentaron personas y ahora fallecieron. No, la noticia es que fallecieron ahora, pero sucedió por tal motivo. Bien. Juan, ¿vos tenés más preguntas?
Sí, ahí la verdad que es un placer escucharte, no sé, yo me estoy escuchando ¡Ay, medio, qué lindo! Que Noelia, un poco Soria. retorno. Ah, No, pero porque escuchar es una cada cumbia. detalle y que cada uno tenga una situación concreta como ejemplo que se encuentra día a día, la verdad que es buenísimo porque a uno le queda claro qué es lo que hay que corregir. Por ahí el desafío está en tomar, hacer consciente cada una de esas correcciones y no largarse al aire, ¿viste? A la ligera como uno siempre hace, no siempre, pero generalmente uno lo hace por rutina y no pensando Sí, en claro. estas correcciones que son fundamentales. En cuanto a la pregunta específica, acá como que preguntan sobre el locutor especialmente. ¿Cómo hace para mantenerse vigente? O sea, ¿cómo hace para no quedar viejo, digamos, y no quedarse metido en un solo estilo? Vos sabés que la pregunta tiene respuesta. No quedarse en un mismo estilo. Pero, ¿qué es lo que me ayuda a mí y en particular? Yo tengo la bendita suerte, y le voy a robar una frase a mi viejo, entre otras tantas cosas que le he robado, pero le voy a robar una frase a mi viejo. Mi padre, también docente, por quien no lo conoce, docente durante muchos años, periodista, locutor, es el original en color. Yo soy la copia en blanco y negro. Mi padre decía, yo tengo la suerte de enseñar y enseño a jóvenes, que es la forma en que a mí me permite no despegarme tanto de cómo hablan, de cómo piensan, de cómo sienten hoy. Entonces, como el público se va renovando, yo trato de escuchar. ¿Para qué? Para aprender. Esa es una de las formas, de las maneras de, y por supuesto, escuchar absolutamente todo. Radios en otro idioma, radios de la TAM, o sea, en neutro, pero de todos lados. Así no te guste. Pero escuchar, ¿para qué? Para tener una referencia, para saber qué se está haciendo en tal lado o en tal otro. Excelente. Otra parte fundamental, parece, es la escucha, ¿no? Uno se graba y después escucharse, por ahí para uno es muy complicado, pero es útil y es importante eso. ¿Por qué crees o cómo podemos explicar la importancia o qué tan relevante es escucharse para poder corregirse? Eso siempre lo hacemos y por ahí a uno le costaba, no le da vergüenza incluso, pero es la forma de corregir, digamos, de Sí, toda mejorar. aquella persona que se dedica a la enseñanza de la oralidad menciona esto, que es sumamente importante escucharse. Pero uno debe de escucharse como si estuviera hablando otro. Ese es el ejercicio real. Entonces grabo una noticia y la escucho como si le estuviera leyendo otra persona y no yo, para ver si ese mensaje que está diciendo esa persona que está hablando me llega o cómo podría mejorarla. Y como yo tengo o una demo para mostrarle a alguien lo que soy, con mi voz. Este soy yo. ¿Puedo hacer esto? Puedo hacer esto. ¿Puedo hacer? Bien, le muestro a una persona encumbrada y le pregunto, ¿y qué te parece? Hay dos formas que puede contestar esa persona. Una, bien, bien. Pero la otra es, ¿en comparación a qué? ¿A qué mercado? ¿A qué industria? ¿A un pueblo? ¿A una ciudad? ¿A un país? ¿A Latinoamérica? ¿Al habla hispana? Pero no tenemos que olvidarnos que siempre debe de estar relacionado con uno mismo, cómo estaba yo ayer y cómo sueno hoy. Por eso la escucha es importante. Perfecto, profe, perfecto. Bueno, ha sido un placer realmente tenerlo aquí con nosotros. Una hora es poco, obviamente, pero es como para dar un pantallazo y recordar y bueno, así celebrar el Día del Locutor que queda ya muy poquito y agradecerle porque acá está, nosotros le hemos pedido que esté con nosotros acompañándonos y realmente ha sido un honor tenerlo aquí con nosotros. Yo sinceramente quiero agradecerles a ustedes el privilegio que me han dado de poder hablarles
y robarles una hora de su tiempo. Y felicitarlos por esta iniciativa y ser sinceramente agradecido por este convite. Y también saludar a Franco Patiño, un colega, un amigo, y a Mario Giorgi, que serán los encargados de brindar capacitaciones, consejos y charlas muy jugosas. Primero sobre doblaje, que es un mundo fascinante el día de mañana con Carlos. Y luego de la versatilidad que debe de tener el locutor hoy para estar en el mercado con Mario Giorgi. Simplemente, sí, muchas gracias, no los quiero aburrir. Gracias por la escucha atenta. He estado relojeando pantallas y la cara de muchos de ustedes, muchas de ustedes, y la verdad que a uno lo llenan. Sí, veíamos gente de Jujuy, de Chubut, de La Pampa, de Formosa, bueno, del mismo interior de aquí de Catamarca, que nos agradecía, porque a veces es muy difícil tener a personas tan importantes como usted que puedan llegar, ¿no? Entonces, realmente estamos agradecidos y a todos invitamos una vez más mañana a las 18 horas con el profe Patiño, que vamos a estar viendo todo sobre doblaje. Así que un placer, muchas gracias, profe. Muchísimas gracias, Flavio. Por favor, un placer ustedes. escucharte. Un placer enorme. Flor querida, gracias. Romy, Fede, Emma. Gracias, hermoso. Alba, qué tremendo, qué tremendo. Muchísimas gracias. Por favor, por favor. Gracias, profe Flavio. A usted. Chao, profe. Gracias por tanto. Placer total. Muy feliz día. Muchas gracias. Gracias. De igual modo, el sábado, claro. Saludos desde Tremendo. Anaí, Hugo, Facundo, wow. Qué maravilloso. Todo, profe, no lo puedo ¿vio? Gabriela, maravilloso, muchas gracias. Muchos saludos, muchos saludos. Sí, Darío querido, gracias. Voy a hacer la comida. Gracias. Gracias por todo, Flavio. Gracias. Por favor, hasta siempre. Gracias, Flavio. Excelente. Gracias. Gracias. Cortamos, ¿no? Ya se fue el profe. Cortamos nomás. Los esperamos mañana entonces a las 18. Franco Patiño. Vamos a hablar de doblaje por Radio Nacional Catamarca. Chau. Chau, muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Hasta luego, buenas noches. Chao.